Amén, amén. ¿Están listos en sus Biblias? Ayúdenme a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este día. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias por cada persona que está aquí el día de hoy, Señor. Te pedimos que abres nuestros corazones, nuestras mentes para poder recibir tu palabra, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Recuerdo antes con mi esposa, ya no tanto, pero antes yo le preguntaba, mi amor, ¿a dónde quieres ir a comer? Y ella me decía, ¿a dónde tú quieres? Y yo decía, qué bendición, a donde yo quiero. Y luego le decía, pues vamos a los tacos de tripa. Y ella me decía, tacos de tripa como que no. Entonces decía, ¿pizza? No, pizza no, tampoco, como no se me antoja. Hamburguesas, pues. Ayer fuimos a las hamburguesas. Y ya me di cuenta de que cuando me decía, donde tú quieras, no era donde yo quería, ¿verdad? Entonces un hombre muy sabio me dijo, no debes que preguntarle dónde quieres ir a comer. Pregúntale o dile más bien, te voy a llevar a comer a un lugar que te encanta. Y lo que ella contesta, ese es el lugar donde la llevamos, ¿no? Muy similar o algo parecido vamos a mirar el día de hoy, no de hamburguesas y de pizzas, pero sí de bistecs. ¿A cuántos les gustan los tacos de bistec? Sí, yo creo a todos. Vamos a mirar hoy que los corintios, la iglesia de Corintios, donde estamos hoy, ellos querían comerse un bistec. Pero Pablo les enseña que la pregunta más importante no es lo que tú quieres, sino qué es lo mejor para mi hermano. ¿Qué es lo mejor para mi hermano? Y como pueden ver, el título de hoy es por amor. Hazlo por amor, pudiera ser el título, pero es por amor. Y vamos a mirar 3 características del amor que fortalece a la iglesia. 3 características del amor que fortalece a la iglesia. Porque lo que vamos a ver hoy, sí, Pablo va a hablar de carne, de bistec. Pero en realidad el punto va más allá que un pedazo de carne. Es, ¿qué es lo mejor para mi hermano? ¿Cómo yo puedo amar a mi hermano? Y ahorita van a ver por qué digo esto. Pero vamos a leer los primeros 3 versos. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios. Pablo hablando a los corintios dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. ¿Sí? Los corintios aquí en estos siguientes capítulos 8, 9, 10 tenían preguntas sobre comida que era sacrificada a ídolos, ¿sí? Porque en aquel entonces, en esa ciudad de Corintio, había muchos templos, ¿sí? Como aquí vemos templos, pero en estos templos adoraban a otros dioses, ¿sí? Y sacrificaban carne en el altar a esos dioses que tenían ahí en Corintio. ¿Qué hacían con esta carne? Bueno, usualmente se dividía. Una porción era quemada a su Dios, entre comillas Dios, ¿verdad? Dios minúscula. Otra porción para adorar y otra porción para llevar a casa y otra porción para el sacerdote. Es decir, que la persona que llevaba como una ofrenda para adorar, un becerrito, ¿verdad? Se quemaba parte de esa persona se podía llevar a su casa y comerse su bistec. La otra parte se quedaba con el sacerdote y luego el sacerdote podía o comérselo o venderlo, ¿sí? Ya sea en el restaurante del templo, tenían restaurantes dentro de estos templos o en el mercado. Pero tomen en cuenta que
esta carne, este becerrito, fue sacrificado ante estos ídolos, ¿no? Y ese era el problema para algunas personas, y por esto las preguntas de los corintios. Estos cristianos preguntaban cosas como: ¿podemos comer carne del mercado que fue sacrificado en algún templo? O sea, ¿es permitido? Otra pregunta era: ¿podemos comer si alguien me invita a su casa y saca un bistec ahí y nos dicen: este bistec que les voy a dar hoy fue sacrificado ante la diosa Afrodita? ¿Sí se puede comer o no? O también otra pregunta era: ¿podemos comer en el restaurante del templo pagano? Entonces, con eso en mente, Pablo les dice: mira, sabemos que todos tenemos conocimiento, les dice a los corintios, ¿sí? Porque la mayoría de ellos sabían que la comida sacrificada a estos ídolos era comida y se podía comer. Y Pablo también entendía eso. O sea, estos ídolos, vamos a mirar más adelante que aunque se llaman dioses, no eran dioses, no son nada, es una imagen, es una estatua. ¿Estatua? Estatua, simplemente, es un pedazo de piedra. Me está haciendo trampa el hermano. Un pedazo de madera, ¿verdad? Fuera con lo cual material fue construido esa imagen. Era una simple imagen, no tenía nada de poder. No importaba cuántos becerros llevaban delante de estas imágenes y adoraban y llevaban estos becerros a sacrificarlos delante de esta imagen. No importa, te puedes comer la carne. Es el punto aquí. Y los corintios, la mayoría de ellos, entendían eso. Y Pablo también lo entendía. Pero aquí empezamos a ver el punto del cual había arrogancia en estos corintios, que conocían de que sí se pueden comer un taco de bistec. ¿Por qué arrogancia? Pablo dice: el conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué? Edifica. El amor edifica. Obviamente se necesita conocimiento para entender la palabra de Dios, para crecer también, ¿verdad? En la palabra de Dios. Pero si nomás tenemos conocimiento de la palabra, si nomás entiendes la palabra, si nomás entiendo la palabra, pero no hay amor, nada se va a edificar, ¿verdad? Incluso esta palabra envanece, el conocimiento envanece, es la palabra hincharse, como cuando agarras un globo y lo empiezas a soplar, ¿verdad? Con aire se crece. En Estados Unidos les llaman big heads, sí. Cabeza grande, o sea, es arrogante. Quiere decir que la persona tiene una cabeza grande, tiene mucho conocimiento, pero no lo pone en práctica, ¿no? Y es lo que está diciendo aquí Pablo, de que sí, ellos tenían conocimiento de que estos dioses no son nada, pero no estaban mostrando amor hacia los demás. Que eso es lo que edifica, que eso es lo que fortalece la iglesia, como compartía ahorita el pastor Raúl. Entonces, debemos tener conocimiento, pero sin amor solo es orgullo. Debemos de amar y edificarle, hermano. Y con eso llegamos a la primera característica del amor que fortalece la iglesia. Y esa es: el amor edifica más que el conocimiento. El amor edifica más que el conocimiento. Imagínate que yo y Raúl empezamos a construir una iglesia, ¿no? Un edificio para irnos a otro lugar. Los dos sabemos arquitectura y cómo construir también, ¿sí? Pero yo nomás me clavo en los planos, ¿sí? Tengo mis libros de arquitectura avanzada, mis libros de códigos de construcción, mis libros de ley de edificación. Sé cómo edificar porque lo he leído, pero nunca empiezo a construir. Mientras Raúl está poniendo cada ladrillo, y cuando yo ya terminé de estudiar mis planos, él ya terminó la casa, ¿verdad?
El conocimiento, como ya dije, es importante. Los planos para construir son importantes, pero imagínate si los estudios, si solo estudias los planos y nunca echas ni un solo ladrillo, nada se construye, ¿verdad? En la iglesia, el amor es lo que coloca los ladrillos. En la iglesia, el amor es lo que coloca los ladrillos. Cada palabra de ánimo, cada oración, cada acto de perdón, no sé, visitar a un hermano necesitado, es como poner otro ladrillo más, ¿sí? Estás edificando, porque de hecho la palabra edificar quiere decir exactamente eso, construir, ¿sí? Como cuando decimos aquí, voy a levantar una casa. De la misma manera levantamos a los hermanos, los edificamos, ¿sí? Mira cómo dice estos 3 versos que leímos, pero en la NTV, no sé si lo alcanzan a ver. Pero dice, sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. Pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. La persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces ese es el punto ahí, el amor, ¿no? Todos queremos ser reconocidos por Dios y dice aquí que la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo amar a Dios? ¿Cómo creen que podemos amar a Dios? ¿Qué dicen ustedes, hermanos y amigos? Obedeciendo sus mandamientos, amándonos unos a otros, porque ese es uno de los grandes mandamientos, ¿no? Ama a tu prójimo, ama a tu hermano. Vayan conmigo a 1 de Juan capítulo 4, en sus Biblias, que está mero atrás, casi al final. 1 de Juan capítulo 4, versos 20 y 21. Primera de Juan, capítulo 4, versos 20 y 21. Y la palabra de Dios dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, o sea, odia a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ama también a su hermano. Entonces, el amor, ¿verdad? El amor hacia nuestros hermanos y una parte de nuestra visión es amar a la iglesia, amarnos. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué puedo hacer para ayudar el hermano crecer en el Señor? Hazte esa pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a mi hermano, a mi hermana, a mi compañero de la iglesia a crecer en el Señor? O un compañero, un hermano que apenas va caminando con el Señor. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarle a crecer? Miren este verso que puse en pantalla de Hechos capítulo 10, versos 24 y 25. En la NTV dice, pensemos en maneras de ¿qué? De motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de ¿qué? Congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces ahí miramos, mira, debemos que ser intencionales, pensar cómo puedo yo animar a mi prójimo, cómo yo puedo animar a mi hermano, hermana de la iglesia, ¿sí? Y también nos enseña que debemos de vivir en comunidad. Es fácil para mí, no sé para ti, yo vivir en la montaña por allá con mi caballo y estoy feliz, ¿sí? Pero
la palabra me manda de que yo debo que vivir en comunidad. ¿Sí? Que a veces eso cuesta. Y no nomás vivir en comunidad, venirme y estar aquí y irme. No, debo yo ser intencional para buscar y yo pensar en maneras que yo puedo animar a mis hermanos. Pensar en maneras como yo puedo edificar, levantar a otros, ¿verdad? Ya sea orando, animando, dando una palabra de consuelo. No sé, hay muchas maneras. Discipular a otros, ¿verdad? Discipular a otros. Así que puse una pregunta aquí para nosotros meditar. Y es: ¿quién está creciendo espiritualmente gracias a tu vida? ¿Quién está creciendo espiritualmente gracias a tu vida? ¿Sí? Y no necesitas ser teólogo para esto. No necesitas ser maestro ni pastor para hacer lo que está ahí. Muchos lo hacen y yo los veo a ustedes, que visitan a otra persona que viene aquí, que les llevan una comidita, que les llaman, no para dar una predicación, simplemente para decir cómo estás. Hay algo en que puedo servirte. Y esos actos de amor anima a la iglesia, ¿no? Y no nomás anima, pero tú le estás enseñando a esa persona a hacer lo mismo con alguien más, ¿sí? Y es como vamos haciendo discípulos y discípulos. Entonces, vamos a continuar, versos 4, ahí en primera de Corintios capítulo 8, versos 4 en adelante. Entonces Pablo dice, mira, todos sabemos que un ídolo no es nada, ¿verdad? Pero verso 4, mira, dice, por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, en cuanto a este tema, ¿verdad? Sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros, ¿verdad? Entonces en la primera parte ellos sí tenían conocimiento, ¿verdad? Y como que había orgullo en eso. Y Pablo aquí también confirma, mira, un ídolo no es nada, sabemos. Porque no hay sino un solo Dios. ¿Qué es un ídolo? Bueno, aquí tengo una definición del pastor Tim Keller que dice, un ídolo es cualquier cosa que sea más importante para ti que Dios. Cualquier cosa que absorba tu corazón y tu imaginación más que Dios. Y cualquier cosa que busques para obtener lo que solo Dios puede dar. Y pues es lo que hacía esta gente, ¿no? Ellos buscaban en estos ídolos, en estos, entre comillas, dioses, cosas que solo Dios podía dar. ¿Sí? Por eso se llama idolatría. Aquí hay una imagen de 3 de los imágenes dioses que adoraban en aquel entonces. ¿Sí? El primero a la mano derecha, no, sí, izquierda, es la diosa Afrodita. Y ella, a sus creencias, te podía conceder el amor, te podía dar hijos, podía darte un buen matrimonio, favorecer en el placer y la atracción. Entonces traían sus becerritos y sacrificaban un animal hacia esa diosa. Estaba Apolos, el que está en medio. Podía bendecirte en los artes y el conocimiento y revelarte el futuro. Y el tercero es el Asclepio, que podía, creían ellos, sanar, guiar a los médicos, restaurar salud. ¿Sí?
Y adoraban estas imágenes, se postraban delante de estas imágenes, pidiéndoles que les haría esas peticiones, ¿no? Y les traían ofrendas. Pero Pablo dice, mira, un ídolo no es nada. Esas estatuas no son nada, ¿verdad? No tienen ningún poder. Es un solo pedazo de piedra, de madera, de yeso. Sí, aunque más adelante en el capítulo 10 de este libro vamos a llegar ahí, dice, el pedazo de madera no es nada, pero ahí en el capítulo 10 dice, pero lo que se están postrando y adorando, en realidad se están postrando y adorando demonios. Ese becerrito que traen para sacrificar, según a eso, están sacrificándolo a los demonios, nos va a decir en el capítulo 10, ¿verdad? Pero aquí Pablo nos dice, mira, hay un solo Dios, estos no son dioses, hay un solo Señor Jesucristo, ¿verdad? De quien proceden todas las cosas. Él es el único que da sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Él es el único que nos provee. Él es el único que nos da todas las cosas. Todas las cosas vienen de Él. ¿Sí? Hay un solo Señor. Y nosotros somos para Él. Mi vida es para Él. Mi adoración es para Él. Solo me postro delante de Él, ¿verdad? Y él está diciendo, mira, todos sabemos eso. Le está diciendo a los corintios, eso sabemos. Que toda nuestra devoción debe ser para Dios, no hay otro. Y con esto vamos a mirar la segunda característica del amor que fortalece a la iglesia. Porque queremos fortalecer la iglesia, amén. Entonces el amor pone a Dios por encima de todo. El amor pone a Dios por encima de todo. Nuestro sistema solar, yo no sé mucho de qué es eso, bueno, de todo eso, ¿verdad? Pero sé que nuestra planeta Tierra gira alrededor ¿de qué? Del Sol. Gira alrededor del Sol. Todos los planetas giran alrededor del Sol, sí. Planeta Tierra, nuestra Tierra, un día decide, ¿sabes qué? Yo no quiero girar alrededor del Sol, quiero girar alrededor de Júpiter. ¿Qué pasa? Yo creo explosión o no, o sea, caos. Y de la misma manera, nosotros fuimos creados para que tu vida gire alrededor de ¿quién? De Dios. Que tu corazón gire alrededor de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Cuando Dios es el centro de todo, cuando Dios es el centro de tu familia, de tu trabajo, de tus finanzas, de tus hijos, de tu vida, todo empieza a girar en orden. Pero en el momento que yo quiero poner a otra cosa como el centro de mi corazón, ya sea una relación, dinero, no sé, el éxito, cualquier cosa, hay descontrol y hay un caos, ¿sí? Y eso, del cual mi corazón empieza a girar alrededor de eso, que no es Dios, eso es un ídolo, ¿sí? Es un ídolo, porque quizás alguien puede decir, bueno, pues yo no adoro ningún ídolo, así como lo hacían los corintios. Yo no me postro delante de ninguna imagen. Pero debemos tener cuidado porque, como alguien ha dicho, ¿verdad? Nuestros corazones son fábricas de ídolos. Le encanta al corazón fabricar otro ídolo más. No uno que se ve con los ojos, pero que está adentro del corazón. ¿Sí? Puede ser muchas cosas, ¿no? No sé, como ya mencioné, el dinero, el poder, el éxito, la comodidad, a veces hasta la salud. Yo mismo, o el conocimiento como tenían estos corintios, de la inteligencia, ¿no? Pero cuando Dios es el centro de toda tu vida, su amor va a fluir de ti hacia otros. Amén. Tu amor, su amor, cuando Él es el centro de tu vida, su amor va a fluir de ti hacia otros. Así como la luna, creo, ¿no? Refleja la luz de ¿qué? Del sol, ¿verdad?
Y así que tu vida refleje la luz de Dios, de que Dios es tu centro, de que empieza a fluir luz, vida, amor hacia los demás. Y la gente va a ver cambios. Y como ya hemos mencionado antes, muchas veces a la gente no le importa cuánto sabes. Lo que quieren ver es evidencia de que Cristo vive en ti, de un cambio que ha sucedido en ti, y eso atrae a la gente como el sol atrae a los planetas, ¿no? Es como una manguera. Una manguera, ¿qué hace? Trae el agua, ¿verdad? Riega las plantas, los animales, los árboles. Pero esa manguera no es nada y no puede dar nada si no está conectada a la llave de agua. ¿Sí? Y cuando estamos conectados con Cristo, podemos dar esa vida. Queremos que nuestro centro sea Dios. Amén. Vamos a leer la última parte. Este capítulo está corto, 13 versos. Vamos a leer del 7 al 13. Así que Pablo ya aclaró, mira, todos saben, todos conocen que estos monos, imágenes son imágenes, no tienen poder. Sin embargo, verso 7, no todos tienen este conocimiento. Porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo. Y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando esta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Pablo dice, si esta carne hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano, ¿verdad? Entonces, como ya miramos, Pablo menciona, mira, todos sabemos de los ídolos, no es nada. Pero no todos tienen este conocimiento, no todos captan esto, no todos han entendido esto. Había creyentes en la iglesia de Corintio que para ellos un ídolo sí era algo todavía para ellos. No que los adoraban, pero para ellos sí tenía cierto poder. Entonces eran débiles en esta área. Y quizás estas personas habían salido, lo más típico, ¿no? Que salieron de ese tipo de adoración, de estas imágenes de Afrodita y los demás. Y quizás eran nuevos creyentes, apenas iban caminando con el Señor. Entonces, cuando ellos le mordían a uno de esos bistecs, para ellos su conciencia es como, ay, ya regresé, estoy adorando a la Afrodita, Dios perdóname. Le mordí a este taco, perdóname, Señor. Porque ellos se acordaban lo que hacían antes. Una vez más, Pablo aquí menciona, mira, no te hace más espiritual o no eres más ante Dios, ni menos si comes carne. Eso no nos... ¿verdad? Eso no es nada. Entonces, pero Pablo no les dice, mira, a estos hermanos que son débiles en esta área, no dice, explícales, y si no entienden, tú ve y cómete tus tacos.
Son inmaduros, no entienden. Déjalos. No, no dice eso. Él les dice, mira, no uses tu libertad para que se convierta en una piedra de tropiezo a tu hermano que es débil. Sí, son libres de comer todos los bistecs, está diciendo aquí, ¿no? Aunque fueran dados a un ídolo, sacrificado a un ídolo, sí te lo puedes comer. Pero, da un ejemplo, ¿verdad? Dice, ¿qué tal si tu hermano que es débil te ve adentro de este templo de Afrodita comiéndote un bistec en el restaurante del templo? Lo vas a llevar a pecar a ese hermano, lo vas a confundir, ¿no? Va a pensar de que él ya puede, que está bien, si adoro a la diosa, pues veo al hermano que lo está haciendo, aunque no lo estaba haciendo. Él nomás está comiendo un taco, ¿verdad? Y alguien puede decir, pero bueno, yo soy libre de comer, o sea, si yo quiero comerme un taco me lo voy a comer, y el otro hermano, pues no sé, ¿verdad? Que se dañe su conciencia. Pero aquí ya después Pablo dice, mira, Cristo murió por ese hermano. Y cuando tú lo causas tropezar, estás pecando contra Dios, contra tu hermano y contra Dios, ¿verdad? Y Pablo aquí finaliza y dice, mira, si la carne hace que un hermano peque, si la carne hace a mis hermanos no ser edificados, si la carne hace que un hermano se aparte de Cristo, yo jamás vuelvo a comer carne. Porque es más importante el alma de un hermano, de una hermana, que un bistec, ¿verdad? Entonces lo que Pablo está enseñando aquí es a poner a otros primero que sus derechos. Él tenía el derecho de comer carne, pero está pensando en los demás primero. Y con esto llegamos al tercer característica del amor que fortalece a la iglesia, que es el amor renuncia a sus derechos por el bien del hermano. El amor renuncia a sus derechos por el bien del hermano. ¿Qué tipo de derecho? Tengo una pregunta aquí para nosotros. ¿Qué tipo de derecho estoy defendiendo que no ayuda a otros a acercarse más a Jesús? ¿Qué tipo de derecho estoy defendiendo que no ayuda a otros a acercarse más a Jesús, verdad? Podemos defender, por ejemplo, nuestro tiempo. Es mi tiempo, yo no lo doy, ¿verdad? Quieren que vaya, no sé, a servir en la iglesia o a ayudar por allá. No, pues es mi tiempo, o sea, es mi derecho, ¿verdad? O es mi dinero, yo no voy a cooperar para eso. Prefiero usar el tiempo para mí mismo que dedicarlo a otro, pudiera ser un caso, ¿no? Pero deberíamos estar dispuestos, ¿no?, a renunciar mis derechos por el bien de otro hermano. Por ejemplo, discipularnos, como ya mencioné al principio, ¿no? El día de hoy, personas trajeron de aquí de la iglesia ensalada, hay capirutada, otro postre, ¿sí? Y te lo aseguro, porque yo vi que pasaron mucho tiempo, horas, y de su dinero también, para preparar eso. Pero el punto es de que podían estar haciendo cualquier otra cosa. Pero ¿quieren qué? Fortalecer, animar, edificar la iglesia. Amén. Y podemos y debemos que estar discipulando a alguien. ¿Tú estás discipulando a alguien? ¿Qué es discipular a alguien, hermano Eri? Bueno, diciéndole a alguien más de Jesús, alguien ayudando a esa otra persona a conocer más de Jesús, más de su Biblia. ¿Y cómo hago eso? Simplemente puedes invitarlos a la iglesia, puedes decirles, hey, vamos a leer la Biblia juntos, o vamos a echar unos tacos y platicar. Es muy sencillo. El hermano y pastor Tony, ustedes conocen al pastor Tony, ¿verdad? Vino aquí de Morelia, estuvo aquí predicando hace unas semanas. Él me está discipulando ahorita. Cada martes me llama a las 7 de la tarde por videollamada y me hace 3 preguntas. Esto es sencillo. Tú lo puedes hacer con alguien más de confianza.
me hace algo que le llama up, in and out, que es arriba, adentro y hacia afuera. Y me pregunta, y luego yo después le pregunto a él, pero me pregunta, ¿cómo está tu relación con Dios arriba? Ya le digo, oh, pues así, hermano, oh, me estoy flaqueando en esta área, ¿verdad? Y adentro, que se aplica para mi familia, mi matrimonio, con mis hijos. ¿Cómo te va con tu matrimonio, tus hijos, en casa, adentro? No, pues así, ¿sabes qué? Debo salir más con mi esposa, pero a veces me ocupo pero ya sé que eso lo necesito hacer, ¿verdad? Y afuera, ¿qué estás con tu iglesia, con tus amigos, con los hombres? ¿Cómo estás ministrando afuera? No, pues mira, así, estoy discipulando a esta persona ahorita, caminando con él, enseñando a esta persona una vez a la semana, nos reunimos y así. Entonces, es una forma de discipular, ¿no? Una idea que quizás tú puedes usar. A veces es necesario, no a veces, pero es necesario discipular a nuestros hijos. Tú estás discipulando, si tienes hijos, a tus nietos a veces, también, ¿verdad? Enseñándoles de Cristo, animándolos. También como estos corintios, ¿verdad? Que tenían que considerar de que había algunos hermanos que les afectaba la carne, que fue sacrificado en un templo. A veces va a haber cosas que nosotros también debemos que ser considerados con personas que van acercándose a la iglesia. Por ejemplo, pongo un ejemplo. A mí me gusta mucho la arquitectura antigua. Allá en La Labor hay una hacienda. Si gustan ir un día les puedo mostrar ahí la hacienda de La Labor, ¿verdad? O mis hermanas laboreñas, más bien ellas, ¿sí? Pero también a veces me gusta ir en los templos, porque aquí hay templos muy antiguos en México, construidos con mucho arte bonito. Y a mí me gusta entrar a ver. Pero yo sé que puede ver un ejemplo, ¿verdad? A un hermano que lo hace tropezar eso. Va a decir, pues el pastor entró, entonces está bien que adoremos imágenes. Entonces es algo pequeñito, pero algo que deberíamos que considerar, cosas como esas, ¿no? No queremos ofender a una persona y que tropezca, que caiga. Pensar y hacernos esta pregunta, ¿qué es lo mejor para mi hermano? ¿Qué lo va a ayudar a seguir a Cristo? Todo esto habla de un amor sacrificial. Amén. ¿Cuántos están listos para amar sacrificialmente? Oh, nomás como 2 hermanos quieren hacer eso. ¿Cómo puedo amar a mis hermanos sacrificialmente? Bueno, ya hablamos el tiempo que se dedica, ¿no? El pastor Tony hablarme a las 7 de la tarde cada martes, créame que él tiene muchas cosas más para hacer y yo también. Pero es un sacrificio bueno, que honestamente me está edificando a mí, que yo lo necesitaba y creo que a él también lo está edificando. Pero esto de amarse sacrificialmente, es fácil amar a los que son fáciles de amar, amén. Nosotros queremos pasar tiempo con los que son fáciles de amar, con los que me caen bien, con los que le gusta lo que a mí me gusta, con los que estamos de acuerdo siempre, ¿verdad? Es fácil, pero no siempre va a ser así en la iglesia. Muchas veces va a haber hermanos difíciles de amar, ¿sí? A veces, no siempre, aquí no, en otras iglesias, pero aquí todos somos bien nice. Pero a veces va a haber hermanos, yo puedo ser difícil de amar, ¿sí? Latoso, no sé. Pero ¿cómo debemos responder a estas personas? Bueno, la Biblia nos dice muchos versos, ¿verdad? Pero aquí está uno. Colosenses 3, del 12 al 14. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse ¿de qué? De amor. ¿Qué es el vínculo de qué?
de la unidad. Es el amor que nos va a mantener unidos. ¿Sí? ¿Y quién es nuestro mejor ejemplo de esto? ¿Alguien sabe? Cristo, Jesús. Él es nuestro mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros pudiéramos decir que éramos esos difíciles de amar, aunque Dios nos ha amado mucho. Amén. ¿Cuántos saben eso? Pero nosotros somos pecadores, rebeldes contra Dios y contra toda su palabra. No merecemos su amor, ¿verdad? Y Jesús tenía todo el derecho de no venir a salvarnos. Él tenía todo el derecho de quedarse en el cielo o en su trono, siendo alabado por ángeles en su trono. Él tenía todo el derecho de quedarse ahí, de no venir aquí a esta tierra a sufrir por mí y por ti. Tenía todo el derecho de no cargar nuestros pecados a la cruz del Calvario. Él tenía todo el derecho de no venir a esta tierra y nacer como un bebé en pañales entre un pesebre, en una familia pobre, ser rechazado por su familia muchas veces, sus discípulos. Al final en la cruz estuvo solo, sin el Padre, porque Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él tenía todo el derecho de no ser todo eso, de permanecer en el cielo. Él tenía todo el derecho de consumirnos todos por nuestros pecados. Pero por amor rechazó esos derechos. Por amor a nosotros. Por amor rechazó sus derechos. ¿Algo difícil? Sí. ¿Algo sacrificial? Mucho. Y Dios nos ha dicho que nosotros debemos de amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Es difícil, ¿no? Ese es un amor muy allá. Más por alguien que me ha tratado mal. ¿Cómo vamos a amar de esta manera? Necesitamos a Dios y Dios nos va a llenar de ese amor como esa manguera conectada a la llave. Amén. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Ve y ama a tu hermano de la misma manera, sacrificialmente. Si tienes que dejar la carne, no vuelves a comer carne. En aquel entonces, ¿verdad? Hoy todavía vamos a comer carne, hermanos, no se me preocupen. ¿Sí? Pero aquí, hermanos, miramos 3 características del amor que va a fortalecer nuestra iglesia. Que es el amor edifica más que el conocimiento. El amor pone a Dios por encima de todo. Y el amor renuncia a sus derechos por el bien de otro hermano. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, mis hermanos. Darle gracias a Dios por este tiempo, por su comida, por la comida que vamos a comer. Y si tú tienes una petición, puedes pasar al final. Aquí vamos a estar nosotros. Yo, el pastor Raúl también está aquí, o cualquier otro de los hermanos, ¿verdad? Cualquiera podemos orar los unos por los otros, pero vamos a estar aquí por si alguien necesita orar. Y les voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias por tu gran amor que miramos en la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos, Padre, a amar de esa manera. Este amor no es del mundo. Es un amor, Padre, que viene de ti. Es un amor más de lo que nosotros podemos dar, Señor. Y por eso te pedimos en este día que nos llenes de tu Espíritu Santo y llenes nuestro corazón de tu amor, que rebose de nosotros para poder dárselo a los demás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada vida, y en cada persona, en cada matrimonio, en cada persona que está aquí, Señor. Te alabamos y te damos gracias. Y también quiero hacer una invitación. La Biblia dice que para entrar en el reino de los cielos debes nacer de nuevo.
Si tú no has nacido de nuevo, hoy Dios te está llamando a recibirle a Él como tu único Señor y Salvador. La Biblia dice que si te arrepientes y crees en Él te da vida eterna. Te perdona todos tus pecados y te da vida eterna y te da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Si tú nunca has nacido de nuevo y quieres esta nueva vida en Cristo Jesús, te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás, porque queremos orar por ti ahí donde estás. Si tú quieres entregar tu vida a Cristo, toma este paso de fe, no tengas miedo, no tengas temor. Dios te ama, Dios te quiere transformar, Dios quiere morar dentro de ti, Dios quiere perdonarte todos tus pecados y darte vida eterna. Si tú estás aquí y quieres recibir a Cristo, nacer de nuevo por primera vez, te voy a pedir que levantes la mano para orar. Si alguien quiere recibir a Cristo, quiero que hagas esta oración en tu corazón, ahí donde estás. Él está aquí, Él te escucha. Dile: Padre Santo, perdóname mis pecados, Señor. En este día quiero rendir mi vida a ti. Quiero nacer de nuevo. Quiero ser una nueva persona. Yo creo que tu Hijo Jesús murió por todos mis pecados y resucitó de entre los muertos al tercer día. Y te pido, Jesús, que vengas y vivas en mí a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por recibirme como tu Hijo en este día. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Por qué no le